Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. En el programa pasado dije que la muerte de Leslie Rosado Marte había desplazado a la pandemia de su importancia como noticia en La Respuesta, por el extenso sentimiento de dolor que produjera y por la convicción pública generalizada de que hay que poner fin a tanta barbarie. La llamé una gota que rebosa la copa, una gota final de la saturación criminal del medio. Cité a Ninosca Polanco, Denisao, evoqué a Vanessa Ramírez de Santiago, a todas. Y la verdad es que sigue siendo preocupación de la República ese deterioro terrible, esa violencia, esa facilidad con que se esgrime un arma y se mata, esas sombras de los encargos, de los odios, que están acabando con el sosiego nacional. Dije, se nos está engendrando una especie de paranoia colectiva, porque cada vez que se masacra una de esas muchachas o un joven como Carlos Ventura para robarle un celular a los 29 años, 19 años, algo así, la gente entiende que le están matando a uno de los suyos o se lo pueden matar. Es un estado realmente preocupante. Pero bien, la pandemia, con todas sus condiciones de espanto, no cede. Sigue siendo preocupación de todos, amenaza para todos, temor común. Pero en la semana se coló otra noticia que es de interés nacional. La sentencia del caso Odebrecht. Casi 5 años en justicia, 4 años y meses, y por fin se dicta un fallo de primer grado y claro, todas las redes, todo el público muy atento a ese fallo, la gente ha comenzado a opinar. Es decir, la reacción del público nuestro, del pueblo nuestro, se comienza a expresar en forma de torrentera, impresionante en las redes, amigos que llaman, otros que visitan. ¿Qué te pareció? ¿Cómo tú ves las cosas? A todos les he dicho, ustedes saben de mi renuencia, que la mantuve durante todo ese tiempo, para no opinar sobre el juicio, obedeciendo a mi convicción de que desde la calle no se puede juzgar al juicio, para decirlo en forma redundante pero provechosa. Los jueces trabajan, las juezas en este caso, jóvenes, muy consagradas, muy dedicadas, con mucha solemnidad, trabajaron con enorme intensidad durante años y antes todo el proceso de investigación. Y yo siempre dije,
el problema de la calle es que uno se va llevando, si se quiere, de rumores, de tendencias de opinión, de caprichos, de especulaciones, y uno llega a un momento en que dice, esto es un laberinto, lo mejor es no seguirlo. Porque el tribunal trabaja horas y horas y horas, si se las cuentan son miles de horas. Y hay tribunas de abogados, hay tribunas de acusación, y testigos, y documentos, y lecturas, incidentes, y uno está en la calle. Mal podría uno comenzar a opinar sobre los juicios. Por eso mi posición siempre ha sido, debo respetar el trabajo de los jueces y de los propios abogados, tanto de defensa como de acusación. Pero intervino el fallo, llegó el fallo. Con el fallo ocurre que los fallos, y en esta es una de los pocos aciertos de las nuevas normas procesales penales, le piden a los jueces que hagan una motivación en lengua simple, en forma casi coloquial, que sea lo más comprensible posible. En antes, las motivaciones de los jueces sobre los casos eran más profesionales, de menos, más difíciles de alcanzar la comprensión pública. Ahora, no oí todas, algunas, que la estaban reproduciendo en programas de televisión importantes de amigos míos. El Imperio de la Tarde reprodujo 2 o 3. Y sabemos ya por la prensa los resultados. De manera que ahora evidentemente se puede comenzar a opinar, guardando el respeto, guardando la consideración a la jurisdicción que emitió el fallo. Yo me permito hacer algunas observaciones. Fíjense, el caso de Brecht es un caso verdaderamente excepcional, porque explotó en Brasil, pero fue algo como el volcán de Cueva Vieja de La Palma de Canarias. Desbordó el cráter, salió por los costados, está incontenible, bueno, me está preocupando, y todo su humo, todas las cosas que está generando, ha hecho desviar los vuelos comerciales. Aquí está llegando su azufre con el polvo de Sahara. Bueno, eso fue Odebrecht en el orden judicial, político y social. 5, 6, 7 naciones fueron estremecidas: Perú, Ecuador, Colombia, México, y claro, nosotros en forma muy puntual y lacerante. Eso naturalmente generó un tipo de opinión, de estado de opinión de escala mundial. Toda la prensa del mundo, toda la televisión, todas las redes ofrecían sobre Odebrecht torrentes de informaciones. Ahí se comenzaron a apreciar los estados que estaban asumiendo con seriedad el asunto y los que le ponían más o menos caso, pero en forma vacilante, y había críticas, caso de México, que todavía no está bien definido a quienes finalmente se les habrá de imputar,
caso de Perú, que fue muy dramático porque tuvo consecuencias políticas dolorosas. El suicidio de Alan García, la renuncia de Cruzilli. Es decir, produjo esa erupción en Perú, fue muy fuerte. Perú tuvo la característica de que sus fiscales, se vio claramente por todas las informaciones, obraron con mucha pericia y mucha dedicación. Sobre todo, se apersonaron a Brasil, tuvieron sesiones intensas de trabajo con los fiscales brasileños, los norteamericanos que también fueron alcanzados por la erupción del volcán Odebrecht. También sus fiscales trabajaban y hubo pruebas de Suiza, bóveda 2, bóveda 3, bueno, y hasta se hizo un tipo de serie en Netflix, El Mecanismo, que la estuve viendo y la encontré interesante, porque pude confirmar las medidas que yo le confería a las proporciones, a las dimensiones de ese monstruo de emporio, un verdadero Estado, Odebrecht, la República Federal del Brasil y la República de Odebrecht. 169.000 empleos, obras hasta en África. Un verdadero fenómeno mundial de la construcción. Bueno, con el apoyo del Banco del Estado, el Banco Público de Brasil. Y se vio incluso envuelta la propia política brasileña. Ya vimos todo lo que le ocurrió al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, cómo fue condenado, cómo fue perseguido. Finalmente el asunto ha comenzado a revertir en su favor, de tal modo que es el candidato favorito para volver a ser presidente. Llega el presidente Bolsonaro, designa al juez, que fue el héroe, ministro de Justicia, por alguna razón que no tengo, riñen, se aparta y ahora le caen arriba los intereses terribles de los que fueron objeto de sus investigaciones y de héroe lo quieren convertir en villano. Una tormenta mezclada a un terremoto, a un tsunami, a un volcán. Por todas partes surgió un tipo de explosión que turbó gravemente a las sociedades, una satisfecha por la actuación y la funcionalidad de sus instituciones, otras, que es el caso nuestro, muy en baja, con muchos problemas. Tanto que la Odebrecht, el Estado, el subestado de Brasil, en los niveles más altos de su representación, llegó a decir en justicia a los jueces investigadores de su caso que ellos tenían un mecanismo de lo que llamaban las operaciones estructuradas, que era como una especie de una izquierda. Sacaban por ahí cuentas, pagos a través de bancos internacionales, a los sobornos, a la compra de conciencia, a todo lo que hacían para conseguir los contratos. Pero que en los últimos 3 años entonces habían concentrado todas sus actuaciones en la República Dominicana, porque era la única que le ofrecía garantía y seguridad para hacer esas operaciones. Por eso digo, estuvimos muy en baja desde el principio.
Yo tengo que hacer obligatoriamente, no me crean vanidoso, jactancioso, no. Pero muchas veces digo, he dejado de ser parte de los debates y de las cosas. He pasado a ser una especie de testigo testamentario, dada mi edad. Tengo que recordar algunas cosas, sobre todo porque la misión del programa, lo he dicho tantas veces, es hablar primordialmente para los jóvenes. ¿Qué pude yo saber, presentir de este desastre que venía? Diciembre del año 2012. Un funcionario de importancia del gobierno de Danilo Medina, encargado de la dirección de ética y conservando las funciones de asesor consejero del Ejecutivo en política antinarcótico, política antidroga. Me va a ver a mi despacho un importante ministro, resultó ser una especie de primer ministro, casi un presidente virtual, el señor Gustavo Montalvo, y me dice, el presidente quiere que usted esté en una reunión en la tercera planta, que va a exponernos algo. Ah, muy bien. Yo, con mucho gusto, subí una reunión. Danilo Medina, César Pina Toribio, mi entrañable amigo, el doctor Luis Pereira, que fuera mi brillante alumno, el señor Montalvo y yo. ¿Qué dice el presidente? ¿Qué dijo el presidente Medina para abrir esa reunión? Yo he querido convocarlo porque me han hecho una propuesta que yo la veo tan bonita que no la creo. Pero quiero precisar, si es posible, comprar una planta nueva, sin uso, que me venden desde Houston, de carbón. Porque yo tengo interés de resolver el problema de los apagones. Y me han dicho que la planta está sin uso, que es nueva. Y quiero saber si esa operación se podría hacer declarando una emergencia, un estado de emergencia o de urgencia, para poder evadir, no pasar por las discusiones del Congreso y todos los trámites constitucionales. Primero habló el doctor Luis Miguel Pereira, muy preparado, hizo una exposición muy conceptuosa sobre lo que era el apagón, la emergencia que el apagón realmente establecía para el país. El país se desespera y que todas las medidas que se podían tomar para corregir eso y luchar contra eso estaban dentro de la emergencia. El doctor César Pina Toribio, que todos sabemos el tipo de abogado jurista de verdad que es, hizo una exposición parecida, coincidente. Y entonces el presidente Medina voltea la cara y me ve a mí. Y me dice, doctor Castillo, ¿y usted qué cree? Estoy recontando como si estuviera sentado en la tercera planta del Palacio con esos señores. Yo le digo,
presidente, yo lo que voy a hacer es darle un consejo. Tenga cuidado con el negocio eléctrico, que es muy peligroso y generador de escándalo. La Hydro-Québec, la más importante generadora de Canadá, que le vende energía a Estados Unidos, tuvo problemas aquí porque se generó un escándalo con motivo de una operación que se iba a hacer, y es muy delicado, tenga cuidado. Él reacciona diciendo, entonces yo le agrego, usted habló de que podía hacer la planta de carbón, ¿y por qué usted en su campaña lo dijo y ahora no lo inicia, no la fabrica, no la construye? Como que no me convencía la compra en Houston de algo nuevo pero sin uso. Él dice, lo que ocurre es que me dicen que dilata mucho la construcción de la fábrica, la construcción de una planta de esa magnitud, y va a pasarse de los 4 años, y yo no quiero estar un día más en esta posición. Yo quisiera tratar de resolver los problemas en mi administración. Digo, bueno, le recuerdo el caso de Odebrecht, de Hydro-Québec, de Canadá. Y le debo decir que él me dijo, creo que la General Electric está de por medio en la operación de Houston. Digo, mientras más grandes sean las multinacionales, peor. Mire el caso tremendo que ha habido allá con la más grande de ellas, que ha habido hasta suicidio de sus directivos por los escándalos. Bueno, terminó ahí. Yo voy a mi oficina días después. Me llama el señor Bichara, que quería verme en mi oficina. No, yo voy a la suya. Usted está muy ocupado, y fui. Me dice, mire doctor, el presidente quiere que usted sea miembro de la comisión de licitación de la nueva planta. Eso que ofrecieron no era correcto, pedían un avance de $10 millones, y eso era turbio. Él quiere licitar una planta, y él quiere que usted sea miembro de la comisión de licitación. Mire, amigo Bichara, yo soy presidente de la comisión de ética. Si se presenta cualquier conflicto de intereses, entonces van los asuntos allá. No, al contrario, él quiere que usted esté en la comisión para que no haya problemas de ese tipo. Bueno, magnífico. ¿Quiénes son los demás? Isidoro Santana, el ingeniero Ramón Flores, mencionó a alguien que no recuerdo. Bueno, sí, excelente, muy bien, dígale que sí, que yo estoy de acuerdo. Mas nunca me volvieron a hablar. ¿Qué había pasado? Se formó la comisión, algún poder, no sé de qué litoral, si de la política o del negocio eléctrico, ¿de dónde? Hizo revocar la decisión del presidente, el interés del presidente Medina de que yo fuera miembro de la comisión. No me dijeron nada, amén. Había venido ya en febrero el presidente Lula da Silva y pronunció un emocionado discurso ante los grupos de juventudes en el Palacio Nacional, en el
Salón de las Cariátides, y dijo que 4 años era muy poco el tiempo para un presidente como Danilo Medina, que él tenía perfecto derecho y que debía de intentar permanecer. Bueno, cambió totalmente el ambiente. Y vino la tragedia de Catalina, porque no se puede llamar de otro modo. Miren, Odebrecht, como dije al principio, era un Estado. Todo el mundo, sobre todo los extranjeros en el propio Brasil, entendía una empresa que construye bien, pero cobra caro. Aquí mismo había realizado obras y la gente decía, bueno, ellos son caros, pero lo hacen y lo hacen muy bien. Y su personal obrero uniformado, bueno, que no se había visto nunca aquí. Es decir, que la opinión pública nuestra, aunque tenía la idea de que era caro, era costosa cualquier obra que hiciera, como que se daba por compensada porque finalmente lo hacía muy bien y además tenía el respaldo del Banco del Estado de Brasil. Venían los préstamos que favorecían, le daban una posición de ventaja en las licitaciones, y ese era un atractivo para el presidente de aquí y para los demás presidentes. Usted va a construirla, pero trae también el financiamiento. Bueno, en principio usted es muy atractivo, usted es preferible en principio, pero vaya a la licitación. La licitación fue un desastre. Había una empresa china, la empresa china se regó. Bueno, el caso es que ahí comenzó a encresparse el mar de las dudas. ¿Qué ha pasado? Rubén Bichara le dio unas declaraciones a la prensa que, a mi juicio, son esas declaraciones una especie de corazón del desastre. El que quiera saber dónde está el corazón de ese desastre, búsquelo ahí. El presidente Medina, según el señor Bichara, dijo que él no firmaba ese contrato, ya licitado y atribuido, porque había un exceso, un sobreprecio de 300 millones de dólares en favor de la empresa constructora. Que él no firmaba eso, y entonces pasamos 2 días discutiendo y se llegó a un arreglo. Y quedamos en 100, es decir, se perdonaron, se redujeron, fue lo que dejó entender, de los 300 millones se bajó a 100. Como quien dice, él firmó porque había 100 nada más de sobreprecio, no 300. Dicho por un hombre en una posición tan clave como la que ha estado siempre, estuvo siempre Rubén Jiménez Bichara, eso es para mí el corazón del desastre. El presidente negoció el sobreprecio, negoció, por Dios, no firmo, esos 300 son muchos, bájenlo a 100. Entonces, ¿por qué digo que lo negoció? Porque no se podía hacer la operación sin su firma y su autorización, y menos con ese fundamento. Pero ocurre que cuando la empresa inmensa cae en la desgracia que cae y explota en Brasil y comienza a hablar y a negociar con los estados, de estado casi a estado,
dice que aquí ella dio 92 millones de dólares para soborno. Dios mío, soborno de funcionarios. Tiene que ser de funcionarios, sí. Y el señor de la Cruz Vasconcelos, que era el funcionario fundamental de ellos regional, dio unas declaraciones en Brasil. Bueno, se armó el expediente. Óigame, a partir de ahí eso se hinchó. Nosotros hicimos lo peor, porque no podíamos hacerlo de otro modo. Digo nosotros como Estado. Desgraciadamente, el jefe del Estado nuestro, que administra, que su gobierno administra el Estado, pactó. Pero no pactó en un acuerdo para darle una salida. Pactó los sobreprecios antes. Y aquellos lo tenían en sus manos. Ok, tú no nos puedes demandar como Estado, tú no nos puedes perseguir como Estado. Nosotros tenemos pruebas terribles contra ti y tu gobierno. Esa fue la esencia del desastre. Se hizo un pacto, una locura. Pero fíjense si el asunto es interesante, y penoso y complejo. Cuando ese pacto se firmó, yo recuerdo que hice varios programas de La Respuesta, hablando de que era imposible utilizar el principio de oportunidad para la puesta en movimiento de la acción pública que la Procuraduría General de la República había utilizado para facilitar la realización de ese pacto. Porque el principio de oportunidad en una infracción como el soborno no podía discriminar, no podía hacer una selección. Bueno, hasta tal fecha, a tal fecha, de ahí en adelante nada. Gobierno, presidente. Es decir, Catalina nada, no se menciona. Desde el año 2002, sí, como no, tantas obras que hiciste, había un congreso que aprobaba los préstamos. Bueno, entonces comenzaron a seleccionar culpables favoritos. 12, 14 creo que fueron en principio. Se apresaron en una forma aparatosa que dolió verla. De mañanita, simultánea, filmada. Bueno, al ministro Montaño creo que estuvieron a punto de sacarlo en pijama. Y él decía, pero yo soy ministro. ¿Qué ministro? De ministro, camine. Un espectáculo desagradable, terrible. No había necesidad. Todos esos detenidos, apresados, simplemente lo podía visitar hasta un funcionario civil de la Procuraduría. Mire, le quieren ver. Preséntese que hay algo contra usted. No, necesitaban el espectáculo. Y lo hicieron. Entonces hubo el natural morbo, el aplauso tonto que yo llamo, de la gente ingenua. Está bien, comenzó el asunto. Yo decía, no, ese pacto y ese principio de oportunidad son viciosos. El soborno es una infracción muy peculiar. Es obra de dos. Uno que paga a un funcionario y este cobra
recibe dinero para que ese funcionario consienta cosas ilícitas, contrarias a la ley y a los mandatos de sus deberes, para aventajarse en precio, en calidad de la obra, en muchísimas cosas. De consiguiente, el verdadero autor responsable o los verdaderos autores responsables de este desastre son Odebrecht, en la persona de su presidente, Marcelo Odebrecht, que se vio claramente que terminó siendo el genio del mal, condenado allá, negoció, le redujeron la prisión a domiciliaria y embarró a todo el mundo con una especie de abanico para esparcir excremento. Y allá está, un príncipe, Marcelo Odebrecht, que por cierto veo en el mecanismo que su padre Emilio Odebrecht no entendía que era posible juzgarle ni apresarle. Y dijo en un momento, si hacen eso con Marcelo se va a hundir Brasil. Imagínense ustedes el poder de esa gente y el poder de esa apariencia. En las otras naciones, bueno, teníamos que verlo así, bueno, es una super empresa, construyen Estados Unidos, aeropuertos, y de Florida creo que modeló muchísimas cosas. Tiene un banco detrás, un Lula sacando a Brasil con 54 millones de la pobreza, bueno, la nueva potencia. Esa era la versión que ofrecía a todos. Incluso a los propios empresarios dominicanos. El caso del Grupo Estrella. Entraron como subcontratistas. Muy bien. Y los hizo después asociados. No solamente un socio partner, sino asociado. Pero sus obras se hacían a un precio que era Odebrecht quien lo había fijado y lo cobraba. No tenía por qué entender que se trataba de un fraude, era algo pactado, aprobado. Y en esa aprobación, ese pacto, participó el presidente de la República en el origen, cuando consintió que los sobreprecios no pasaran de 100 millones. El corazón del desastre que yo llamo. Entonces, ¿qué hicieron? Los dos fundamentales del soborno, porque es como la moneda, una moneda cara o cruz. Yo pago, tú sirves, tú cometes la infracción porque yo te pagué. ¿Correcto? Ahora, el problema era que a quién era que había pagado aquí. Las mayores sumas, con Catalina, con una carretera, una serie de carreteras. Bueno, ahí se redujo la confesión a 39 millones más 15 millones de dólares. Pero a la autoridad, de hecho por ellos, sus nombres incluso, este es el momento que no se conocen, porque el periodismo de investigación no pudo descifrarlos. Ellos dieron toda la confesión, pero era fulano alias tal, fulano alias tal, fulano alias tal. Imagínense, eso era para darle al expediente todavía un componente de intriga, de expectación mayor. ¿Quiénes estarán en esa lotería? ¿Quiénes serán los responsables de haber recibido? Sobre todo eso. Y cuando mencioné al Grupo Estrella, debo decir que figura con su nombre. Importante. Su presidente, un buen amigo, yo tuve el gusto de hablar con él. Él me visitó.
y me mostró todas las auditorías internacionales que mandó a hacer, técnicas sobre su obra, sobre lo que le correspondía hacer en obras civiles. Bueno, el morbo político, no, también los asociados, no, eso no es así. Hay que verlo como un fenómeno mundial terrible. Es más, el asunto es tan complejo, señores, que fortunas tradicionales nuestras, que han tenido un papel vital en la vida pública, en la política, en la economía, como es la familia Vicini, cuando la dirigían los viejos, Gianni, Felipe el Mayor, era muy prudente, muy cuidadosa, muy cautelosa. Y tenía que lidiar con el régimen de Trujillo y los problemas azucareros y cañeros y cosas. En las nuevas generaciones han aparecido prestos, agresivos, expansivos, innovadores, cosas sensacionales. La tierra donde se levantó Catalina es de ellos. Pero ya estaba seleccionada la tierra en Asua y había un decreto expropiando por razón de utilidad pública esa tierra. No, ahí, en Punta Catalina, en Enfiteusi, un tipo de operación de uso por un siglo o por un tiempo largo, pero no te pasa la propiedad. Ese lío. Se metieron en operaciones, entendiendo, bueno, si esto es Odebrecht, ¿quién le va a decir que Odebrecht es un engaño? ¿Quién lo puede sospechar? Miren por dónde va el asunto. Desde luego han aparecido sus defensores técnicos, ¿no? Uno de ellos fue Andy Daguar, que se consiguió hasta un acto de sobreseimiento de archivo de su caso, donde aparece pago de $2 millones y compra de un apartamento en Estados Unidos. Bueno, gente que se alió, ya una Odebrecht descubierta, este caso último, ya una Odebrecht desnuda, puesta en la exposición del repudio mundial. No, obraron bien, la planta es buena, no ha habido esto. Ajá, sí, y yo fui consejero, a pesar de que 6 meses antes era representante del Estado. No, hombre, por Dios, un tollo. ¿Qué ha ocurrido? Que tengo pesar, porque creo que se está frustrando al pueblo. A las pobres, digo pobres con todo respeto, a las admirables y laboriosas juezas que trabajaron en ese fallo, comenzaron a mortificarla. Bueno, si Ana Rondón sobornó y se le condena 8 años por soborno, díganos, señoras del fallo, ¿a quién sobornó? Porque no fue a Víctor Díaz Rúa, porque Víctor Díaz Rúa fue condenado, pero por lavado de activos, por enriquecimiento ilícito, no por soborno. Entonces se va a dar el caso de un soborno con un sobornador sin que se sepa quién es sobornado. La opinión pública está encrespada. Y yo le digo desde la respuesta, señores, esa observación que el pueblo está haciendo a esas muchachas esforzadas, que han hecho un trabajo admirable, es una lástima que nuestra legislación haya sido tan turbada, tan a fuer de entender que tenía que modernizarse. Los jueces terminaron siendo
terceros imparciales, oír las tribunas, dirigir los debates, la solemnidad de la audiencia, muy escasamente hacer una preguntita, pero no son activos. Es decir, buscar la verdad en justicia es tarea de las tribunas nada más. Quien está juzgando y es quien va a cargar pesado con su conciencia, no puede ir muy lejos en la averiguación, porque él es como una especie de jurado popular. Son tres ciudadanos que están ahí, iguales al perseguido. No, eso es una aberración. Ese tribunal excluyó el acuerdo como de la estructura de pruebas presentada. Un error de las muchachas. Debió de mantenerlo, pero suscitar el debate sobre su pertinencia. Y apreciar y poder decir ese principio de oportunidad que se utilizó fue una mutilación incorrecta del proceso. No nos pueden apoderar de un soborno podado. Los fundamentales autores de esta situación, la empresa y el presidente de la República, tienen que ser encartados. Si nosotros tuviéramos una justicia que pudiera tener ese alcance, esa capacidad de impresionar, reprender, amonestar a los poderes públicos, fuéramos otro país. Recuerden que yo contaba siempre del juez Hollander de Houston, aquel corredor de bolsa, que vinieron 300 amigos y clientes, gente incluso que había perdido dinero por su negocio, a defender su probidad y su brillantez. Y el juez lo admitió y dijo, sí, cómo no. Usted ha sido un hombre muy apreciado y aquí se ha visto la muestra, pero hay la necesidad de enviar un mensaje al establishment. La justicia tiene que advertir al país, al Estado, al establishment, que esas operaciones no se pueden hacer. Y le condenó. Ya estaba declarado culpable a una pena larga. Nosotros no tenemos ese mecanismo. Ahora sucede que a quien van a tratar de agredir y degradar es a las que hicieron el trabajo formidable de las averiguaciones, pero por desgracia apoderada en una forma perversa. Ellas no tuvieron, naturalmente, no sé si la defensa lo suscitó. Si yo hubiese estado en un banco de la defensa, quizás eso hubiese sido el énfasis mayor de mis alegatos. ¿Dónde están los dos fundamentales? Odebrecht y el presidente de la República. Eso era lo que cabía. Al presidente Abinader le dije hace años, más de un año, en dos preguntas tituladas 3 acciones audaces pero serias. Presidente, desconozca el acuerdo, fue pactado por un gobierno anterior. La seguridad jurídica no se va a comprometer, no hay continuidad del Estado ahí, porque hay crimen de por medio. Intente una demanda contra Odebrecht, primero por los sobreprecios, y segundo, por haber deshonrado y agredido la reputación y la honra de la República Dominicana, diciendo que era el único lugar que le ofrecía garantía para sus fraudes transnacionales. Hágalo.
Es posible que ahí consiga de 4 a 5 mil millones de dólares, que no lo va a conseguir con las persecuciones y las exacciones de los funcionarios. Y se van a aclarar muchas cosas. Ahora, Odebrecht se trata de resucitar. Odebrecht no muere. Han contratado a los mejores gurús del mundo para ver cómo la restablecen. La meten en un estatuto conveniente de quiebra que existe en su legislación, pero no hay tal quiebra. Lula vuelve a la presidencia. Espérese, que República Dominicana tiene una demanda internacional de 5 mil millones de dólares por esto. Miren, vayan al Caribe y resuelvan eso. Paguen a República Dominicana. Si no la totalidad, ofrezcan de 3, 4 mil millones. Porque nos va a turbar. No se hizo. No se hizo. Ni se me oyó, ni se me... El caso del perro, como se dice, me hacen, como muchas veces, ya yo estoy bastante acostumbrado a que no se me oiga. Ni me oyó Danilo Medina sobre los escándalos de los problemas eléctricos, ni me oyó Luis Abinader cuando le propuse, presidente, demandas en indemnización por daños y perjuicios a la reputación y honra del Estado dominicano. Ustedes confesaron que aquí hacían las operaciones fraudulentas, criminales, porque aquí se le daba la garantía. Vengan, defiéndanse y digan a quién y por qué. Usted no pactó con ellos, presidente Abinader. Esa fuera otra la situación. Por eso les dije al principio, tratar este tema tan complejo, con tantas aristas, no es fácil. Y la desventaja es que hay una efervescencia popular de inconformidad muy explicable, muy justificada, porque la gente quiere ver castigo, pero no así. Yo los descargos los respeto. Incluso oí el de Andrés Bautista y el de Conrad Quitaluga, no oí el del señor Rodríguez, pero me imagino que debe haber sido tan eficiente como esos otros dos para decir cuál es el problema. Especialmente a Andrés Bautista, que se le acusaba siendo presidente del Senado, y de lo menos que apareció fue que el voto de él fue negativo para que se aprobara el contrato en el principio. Un horror. Pero ustedes tienen una idea de lo que han sufrido esas familias. Ustedes tienen una idea siquiera de lo que ha sido para tíos, padres, hermanos, cosas. En el caso de Andrea ha habido muertes de su familia, muertes de tristeza. Un horror. Pero, desgraciadamente, nos fuimos por el lado de que Jean Alain, imagínense, Jean Alain dirigiendo eso. No. Era incorrecto desde el principio. No fue correcto, fue mutilado para salvarse un grupo, hundir a otro y tratar de dar la apariencia de que se hizo justicia. Así no se hace justicia. Y vamos a exponernos a consecuencias desagradables. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 3 del cable, 33 YouTube, televisión abierta, a las 11 de la mañana de domingo en nuestra versión central. Teleimpacto a las 12 del mediodía y las 9 de la noche de domingo, canales 22 y 52 de After. Con la ayuda de Dios esperamos estar con ustedes en una nueva entrega el próximo fin de semana, y es muy posible que insistamos en este tema porque es muy complicado y lleva explicaciones todavía más extensas. Muchas gracias y hasta entonces.